tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. Yo tengo 25 años dedicada al tema de historia de la mujer. Es un tema que me apasiona porque casi hay que hacer labor arqueológica. Bueno, gracias que siga aquí en el 11 y muchas gracias que esté en el 95.7 de FM de Radio Instituto Politécnico Nacional. Le agradecemos que siga aquí con nuestras conversaciones de todos los días. Nora Ricalde Alarcón es historiadora, doctora en historia por la Universidad, está en ese trance, ahorita me decía, de la Universidad de Granada en España, maestra en historia por la Universidad de Anáhuac hay una gran cantidad de temas que platicar con ella, que tienen que ver con todo su proceso de formación. Pero hay una línea de investigación que es parte de su tesis de maestría, de doctorado, es juicios inquisitoriales a mujeres del siglo XVI. Así es, Javier. Doctora, bienvenida. ¿Cómo estás, Nora? Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Es un gusto. Feliz por esta oportunidad de poder platicar contigo y poder expresar un poco lo que he hecho y lo que hago. Sí. ¿Cuándo decidiste ser historiadora? Cuando iba en sexto de primaria. ¿En qué primaria estabas? En el Colegio Vallarta. En el Colegio Vallarta. ¿Qué fue lo que pasó? En un libro de texto, me acuerdo muy bien, leí sobre los egipcios. Y dije, esto es fascinante, conocer el pasado y conocer todas estas historias y todo lo que todas las civilizaciones antiguas nos tienen que enseñar, porque la historia finalmente es una escuela, ¿no? Entonces, me fascinó. Sí. Y ahí fue donde se me despertó la vocación por la historia, desde entonces. Y te metiste, o sea, estabas en segundo de prepa y entonces ahora sí. La señorita Nora tiene que ir al área. Al área 4. Y ¿no? vámonos. Y vámonos. Y ya ibas a historia. Ya iba a historia, pero en el camino se me atravesó la comunicación, las ciencias de la comunicación. Y me gustó mucho todo lo que tenía que ver con estos procesos como el que estamos viviendo el día de hoy. Sí, la difusión y la difusión de la historia. Y entonces mi tesis tuvo que ver también con el siglo XVI y se relacionó con conjuntos conventuales como medio de comunicación para la evangelización. Eso debe haber sido interesantísimo, ¿no? Muy interesante. Por ejemplo, ¿qué convento? Pasoyucan, Ixmiquilpan. Son conventos que tienen grandes atrios donde se reunía a la población indígena y los frailes los evangelizaban. Y toda la parte arquitectónica y la decoración, la ornamentación de la arquitectura servía para transmitir un mensaje, ¿no? El mensaje del cristianismo. Oye, digamos, en procesos en donde ya te tocaron un poquito otros, pero no del todo, ¿no? Porque todavía no terminan, además, el papel de la mujer, que la mujer va a estudiar una carrera, y que en tu casa te dijeron, ¿qué vas a estudiar eso? ¿No? ¿O sí? ¿Qué pasaba en ese entorno? ¿Con la historia o con la comunicación? Con las dos. Con la comunicación era como más accesible, ¿no? Supongo. Con la comunicación fue muy accesible. Sí, pásale, ¿no? Sí, pásale, y además era como un vehículo para hacer muchas cosas, ¿no? Mi formación como comunicóloga me ha ayudado como historiadora también, ¿no? Y la historia se convirtió un poco como en una afición, ¿no? Como en un hobby o algo así. Allá tú, un ratito. Pues sí, exactamente. Pero después dije, ¿cómo lo voy a canalizar? Tengo que canalizar esta vocación. Y me dediqué a las visitas culturales guiadas. A ver. Para empresas A ver, ¿pero qué quiere decir? ¿Una empresa al personal?
Exactamente. Entonces, yo les voy a decir de qué se trata. Exacto. Yo les voy a diseñar su visita guiada, de historia, de arte, de etnografía. Mi intención era que la gente conociera México. ¿Qué es México? Su arte y su historia, ¿no? Para que... Bueno, es una constante en todo lo que tú has hecho. Sí. Es México y mujeres, ¿no? Efectivamente. Después pues ya seguí haciendo pues, varios diplomados de historia virreinal, después pues de historia de México en general, después la maestría en humanidades y también pues me especialicé en historia de México. Sí. Ahí empecé con el tema de mujeres fundadoras. Sí. A ver, esta parte, digamos, el México como constante por culpa de los egipcios, ¿no? Exacto. Ya sabes, ahí en sexto de primaria, ¿no? Exactamente. Sí, pero a ver, esta otra constante que es el siglo XVI, es decir, perdón, ahora sí que auténticamente, ¿cómo lo descubriste o cómo te apareció? ¿Por qué el siglo XVI? ¿Por qué el siglo XVI y no el siglo XVIII, por ejemplo, o todavía incluso el siglo XIX, ¿no? Es que el siglo XVI, yo creo que a nivel mundial, pero especialmente en México, es una coyuntura muy especial para la historia, ¿no? Y para la formación de nuestro país. Entonces, ese tema de los conquistadores que vinieron aquí a descubrir un mundo maravilloso, porque las crónicas de Bernal Díaz del Castillo y de otros cronistas, cómo describen México, la impresión que tuvieron los conquistadores cuando vieron esta ciudad de México, Tenochtitlan, pues a mí me impresionó también. Y me impresionó cómo se encuentran estas dos culturas y cómo pues se da la conquista, por qué se da la conquista y después cómo empiezan a tejer esta nueva civilización, ¿no? Sí. Este mestizaje que no nada más es de sangre, sino de costumbres, pues del mismo arte, pues de muchos aspectos sociales, económicos, artísticos. Es fascinante, ¿no? Fíjate, y traducirlo ahora eso a una mirada de esta naturaleza junto con el papel de las mujeres tiene una parte muy innovadora, ¿no? Porque jugaban un papel brutalmente secundario, presumo. Exactamente, brutal. Eso es lo que la historia cree. A ver. Que jugaban un papel brutalmente secundario, ¿no? Entonces, yo me acuerdo una vez, pues platicando con el director de un museo muy importante de la Ciudad de México, muy importante, le dije, a mí me fascina el siglo XVI y me encantaría saber qué pasaba con las mujeres en esa época. Te estoy hablando de hace 20 años, ¿no? Y se volteó y me dijo, sí, las gallas. Las gallas. Las gallas son las prostitutas, ¿no? Y entonces me dio un poco de indignación pensar que el papel de la mujer se viera reducido a la prostitución, que la prostitución, bueno, pues es una función que ha cumplido la mujer a lo largo de la historia por muchos, muchos siglos, ¿no? Por ejemplo, en la época prehispánica, pues era una función muy respetada, la prostitución, ¿no? Pero yo dije, no puede ser que solamente eso hayan hecho las mujeres en el siglo XVI. Y entonces pues me puse a investigar qué era lo que habían hecho y me encontré muchas sorpresas. ¿Las familias eran numerosas o no? En el XVI, sí. Fíjate que las familias... ¿O cómo se concebían las familias? Es que es chistoso porque si eran numerosas, la familia era como una manera de afianzar la posición social y sobre todo en el siglo XVI, pues imagínate los colonizadores, ¿no? Sí. La familia era una forma pues de detentar poder, pero había muchos casos de bigamia, tanto en hombres como en mujeres. Hay un artículo por ahí que escribí, porque en los juicios inquisitoriales que estoy analizando me encontré que las mujeres decían, más vale estar en pecado que estar sola. Entonces, pues había mucha bigamia y había mucha libertad de pensamiento. La forma en que las mujeres justifican la bigamia es increíble, increíble. Son pensamientos, son formas de pensar muy contemporáneas, ya no digas modernas. Sí. Oye, hace un momentito te interrumpí cuando estabas diciendo, quise ver de las mujeres, no solamente era la prostitución y
fue cuando empezaste a entrar en todo lo que corresponde a los juicios y a toda esta parte. Sí, bueno, un poco antes yo quise investigar qué había de esas mujeres fundadoras de la Nueva España, tanto de la parte indígena como de la parte española. Claro. ¿no? Y me encontré de verdad historias fascinantes. Mujeres, por ejemplo, que llegaron con los españoles en la conquista. Bernal Díaz del Castillo menciona alrededor de, bueno, menciona 13 muy puntualmente. Oye, es que fíjate, eso nunca lo habíamos, no nos lo preguntábamos. Siempre pensamos que vinieron puros hombres. Pues también vinieron mujeres. Sí, 13. 13 menciona Bernal Díaz del Castillo, pero hay otros cronistas que mencionan más nombres, con nombres y apellido alrededor de 20, yo he encontrado. Sí. Y son mujeres que cumplen todas las funciones que se te puedan ocurrir, ¿no? Hay una, por ejemplo, María de Estrada, que pelea con armadura y con espada y en el caballo. Fascinante, ¿no? Porque no puedes pensar una mujer peleando. En Europa hay antecedentes de mujeres. Sí, miles, pero en este ¿no? caso uno imagina, yo imaginaba otra cosa. Sí, hay mujeres en el ejército, mujeres arengando así a los españoles, diciéndoles no se acobarden, peleen, sean valientes, o si no, pues los voy a desconocer completamente. Mujeres, por ejemplo, que los curan, que les hacen de comer, que los acompañan, que les ayudan, de todo tipo de funciones, ¿no? Sí. ¿Tuvieron hijos? Las mujeres... ¿Españolas? Sí tuvieron hijos, se casaron, tuvieron hijos, muchas de ellas, sí. ¿Se quedaron aquí? Sí, se quedaron aquí. ¿Hubo, así como hablamos de la Malinche, hay algún mexicano que haya tenido relación o ser de los primeros que tuvo relación con las mujeres españolas o no? ¿Que se tenga reporte? No. O sea, de esas primeras mujeres que llegaron con la conquista se casaron con otros españoles. ¿Se quedaron entre ellos? Sí, se quedaron entre ellos. Sí hay, un poco más adelante, mujeres migrantes que llegaron españolas y que se casaron con hombres mexicanos, pero muy pocas, muy pocas, porque eran codiciadísimas. Las mujeres, imagínate, sí vinieron mujeres españolas, como te digo, pero pocas. Las conquistadoras, pues bueno, se casaron con los conquistadores españoles y entre ellos y todo. Y después las primeras migrantes, pues sí, codiciadísimas y peleadísimas, porque eran pocas y los españoles querían casarse con españolas. Para era una forma de perpetuar también el poder. No, y además también, supongo que para los propios mexicanos ver a esas mujeres era ver un prototipo de mujer totalmente diferente, ¿no? Así es. No necesariamente ni mejor ni peor, diferente. Exactamente, totalmente diferente. Sí. Oye, a ver, ¿y por qué esta parte de los juicios? Porque los juicios inquisitoriales, cuando las mujeres están declarando, están diciendo muchas cosas de lo que piensan y sienten y de las razones de sus acciones. Entonces, ¿dónde vas a conocer cómo pensaba una mujer del siglo XVI de la que no existe ningún rastro? Porque ellas a lo mejor escribieron alguna carta, y probablemente hay muchas cartas, ¿no? Pero y ya. Entonces, una forma de conocerlas de manera más íntima, y te digo de conocer sus razones, es a través de los juicios, de sus declaraciones en los juicios. Oye, a ver, si todo esto pasó en el siglo XVI, ¿tuvo repercusiones hasta donde puedes saber en el XVII? Toda esta nueva forma de vida que se iba construyendo, en donde uno dice, bueno, ya en el siguiente siglo uno supone que se consolida, luego viene la Guerra de Independencia, lo que quieras, pero en el siglo XVII algo se vio de estas repercusiones que tú sepas de el 16 consolidadas, o ya nos empezábamos a pelear, o qué veías. Es una pregunta muy interesante la que me estás haciendo, porque en el 16 las mujeres que llegan españolas son mujeres renacentistas, que son, pues, acababan de tener una reina, Isabel la Católica, que dio como cauce a que la mujer se manifestara públicamente, ¿no? Inclusive en esa época, en la época de Isabel la Católica, hubieron muchas mujeres dando clases en las universidades, asesorando al gobierno de la reina Isabel y todo esto, ¿no? Y entonces esa mujer renacentista, imagínate, pues es a la que le tocan el descubrimiento de América y la colonización del Nuevo Mundo, y entonces ella es una mujer aventurera que llega. Claro. Bueno, ahí se abre una ventana
para la mujer que se cierra después. Por ejemplo, las mujeres indígenas, ellas venían de otro tipo de tradición, en donde su lugar o su función estaba dada por una visión un poco mística, ¿no? El hombre hacía unas cosas, la mujer hacía otras cosas, pero sí, no había ahí ningún tema de discriminación ni nada, ¿no? Era otro concepto. Pero pues estas mujeres aventureras que se unen a estas mujeres que tienen una visión un poco mística de su función, dan una riqueza enorme en el siglo XVI al papel de la mujer, que funda muchas cosas, instituciones y pues a la familia misma, una nueva familia, una familia mestiza, costumbres, platillos distintos, bueno, miles de cosas, ¿no? Entonces toda esta mujer, esta mujer que hace todas estas cosas, estos mujerones, pues ya entrando el siglo XVII, las aplasta un poco el sistema. Ya son las hijas, pues ya son criollas, es una generación, algunas son mestizas, y ya no es esa misma libertad, ¿no? El sistema, te digo, las Oye, pero inhibe. eso se mantiene, Nora, hasta nuestros días. ¿Ahí empieza el asunto? Yo creo que ahí empieza el asunto, pero fíjate que cada vez que hay una crisis, la mujer es una gran protagonista. Por ejemplo, en la independencia, nuevamente volvemos a ver el papel de la mujer. Sí. Muy fuerte, ¿no? Como Leona Vicario o doña Josefa Ortiz de Domínguez, o muchas mujeres, ¿no? que patrocinaban a la independencia y estaban del bando realista o del bando independentista, patrocinando y ayudando, siendo espías, apoyando, cumpliendo miles de funciones, ¿no? Y pasa la independencia y otra vez, ¡fum!, se vuelve un poco a cerrar, ¿no? Aunque el 19 ya le da más oportunidades a la mujer, muchas más que en la época de la colonia, ¿no? ¿Y en la Revolución? Nuevamente, lo mismo, ¿no? Viene la luz. Exactamente, otra vez la mujer gran protagonista, pues sí, lo mismo peleando. Aquí ya hay reconocimiento de muchas mujeres, pues generalas y tenientes coronelas, y bueno, hay miles de películas, ¿no? Mexicanas, claro. Sí. Con María Félix. Con María Félix, pensé lo mismo. Sí. Oye, a ver, Nora, ¿cómo ves en función de la historia, no en función ni de la 4T ni nada, en función de la historia, cómo ves todo este proceso de evolución en la mujer? Estamos entrando otra vez a una etapa que no va a ser únicamente de luces momentáneas, sino se va a consolidar. ¿Qué alcanzas a apreciar? Mira, ya a partir de la revolución, la mujer posrevolucionaria, digamos, ya se destaca mucho, ¿no? Hay grandes artistas plásticas, grandes literatas, la mujer empieza a participar en la política, y yo creo que ya esta evolución ya no se va a detener. Ya no se ha detenido en realidad, sí, ¿no? El valor de rescatar la historia de la mujer, como yo lo veo, es darle mayor identidad a la mujer, porque nosotros desconocemos nuestra identidad, pensamos que nacimos después de la revolución, ¿no? Y no, hay mucha historia para atrás que rascarle, muy interesante, que nos puede fortalecer como mujeres, ¿no? No, esta historia del siglo XVI es maravillosa, ¿no? Sí. Oye, y estos juicios de la Inquisición, ¿qué era exactamente? Fíjate que también ahí me llevé una sorpresa increíble, porque la Inquisición, es que no podemos ver a la Inquisición con los ojos del siglo XXI. No la entendemos, no encontramos justificación alguna para este tipo de procesos, ¿no? Pero en ese momento la sociedad misma los pedía. Era como una membrana contenedora de toda, de todo mal, digamos, ¿no? Entonces iban con la Inquisición y, por favor, controlen esta situación, ¿no? Sí. Entonces... Y la Inquisición estaba dándole gusto al público. Le daba gusto al público. Pero porque usted lo pidió. Exacto, porque usted lo pidió, de verdad, porque usted lo pidió. Pero en el 16, no... En los juicios que yo he encontrado a mujeres del 16 en la Ciudad de México, porque es así como muy específico, hasta este momento no me he encontrado una crueldad
exagerada, malos tratos, azotes, encarcelamiento. No los he encontrado, no quiere decir que no haya, ¿no? Pero he encontrado, pues, por ejemplo, mujeres a las que cometen una serie de infracciones muy interesantes, propias del momento fundacional, digamos. Por ejemplo, la bigamia, ¿no? Es lo que te voy a decir, por ejemplo, ¿qué? La bigamia. ¿Qué La otra bigamia. podría haber? La herejía. La herejía. Palabras altisonantes o malsonantes que eran en contra de la Iglesia. Todo esto es en contra de la doctrina de la Iglesia. No, es un foro, por ejemplo, el foro de la confesión se vuelve un foro inquisitorial, digamos, cuando es un escándalo público, ¿no? Que la gente empieza a decir, bueno, esta persona está haciendo tal o cual cosa, ¿no? Hay mujeres que se casan 5 veces, entonces, bueno, pues llama la atención, digamos, sí, ¿no? Claro. Del público. Sí. O que digan algo en contra de la Iglesia, ¿no? O, por ejemplo, judaizantes, maometanas, hay varios delitos, ¿no? La brujería o la hechicería, pues es muy perseguida. Era de ¿no? los más, de los más perseguidos, sí. Hay 2 obispos, por ejemplo, Zumárraga, que es el obispo de las apariciones de la Virgen. Sí, bueno, Zumárraga persigue más juicios que tienen que ver con o delitos que tienen que ver con la conducta, por ejemplo, bigamia o hechicería, ¿no? Y Montúfar, que es el otro obispo que también está haciendo muchos juicios en el 16, persigue más la herejía, porque ellos lo que están tratando de controlar, por ejemplo, bueno, según mi opinión, ¿no? Zumárraga, pues es un poco la forma en que la gente se está comportando y la conducta y todo esto. Y Montúfar ya es un obispo después de la Reforma y de la Contrarreforma, y entonces trata de controlar un poco el pensamiento, ¿no? Que no se vaya a salir de cauce después de la Reforma Protestante y de los efectos de la Reforma Protestante, Sí. ¿no? Oye, ¿y qué estás haciendo ahora? Esto. ¿Sigues en eso? Sí, pues es la pasión de mi vida. Oye, tu tesis de doctorado, ¿cuál es el tema? Pensamiento femenino e Inquisición en el siglo XVI, precisamente, con todos estos juicios. Oye, ¿era un pensamiento femenino libre? Sí, sí. Fíjate. Sí. O sea, después de haber leído 28 juicios, te puedo decir que sí. ¿Y hay grandes heroínas del momento? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, hay mujeres, María de Peralta, es una mujer que dice, pues ¿para qué tanto rezo y para qué tanta cosa si Dios no me escuchó porque se le había muerto una hermana, ¿no? Entonces... Uy, eso ha de haber sido. Y además lo dice públicamente delante de varios frailes dominicos. Y entonces después, bueno, la Inquisición pues la llama y le dice, bueno, ¿qué hace usted? Esta mujer había sido esposa de un conquistador y también de un administrador, después viuda de él y de Bernardino Vázquez de Tapia, y después fue esposa de un administrador de Felipe II aquí. No Sí. sé, una mujer muy rica y muy poderosa. Entonces cuando la enjuician, pues la condenan a que pague 2,000 ducados y además, bueno, pues queda muy manchada su reputación, una mujer tan prominente y tan principal, ¿no? Y entonces ella, después de que la sentencian, demanda a la Inquisición y le dice, quiero que me regreses mi dinero y mi honra. Y a mí me parece heroico, la verdad, hacer eso. Oye, hagamos la película, como dicen, ¿no? Hagamos sí, la la película. ¿Nos podemos sacar una foto de despedida, mi querida Por doctora? favor, Nomás por acuérdate favor. con estas cajitas, ándale, que te vamos a pedir que... Es que lo que pasa es que como no pudimos colgarlas, bueno, aquí estamos. En verdad, muchas gracias, ¿eh? Gracias que viniste, muchas doctora, gracias. y felicidades. Ahí nos Gracias. tienes que contar cuando te recibas y ahí guárdanos un guión para la película, porque No, hombre. qué historias tan maravillosas. No, hombre, no ¿eh? sabes, una de la monja que... ¿Ya estamos fuera? Sí, seguimos. Seguimos. Sí. ¿Una de una monja? De una monja que se ahorcó Sí. en un convento en el siglo 1564, y la monja que la defendió, porque cuando se ahorca, pues la condenan a que la tiren en un muladar. Sí. Y entonces hay una monja a la que juzga la Inquisición y dice, es que la monja que se ahorcó no se condenó. Y dicen, pero ¿cómo es posible que digas que no se condenó Sí. si se suicidó, no? Dice, no se condenó porque cuando yo salí a la huerta y estaba colgada de un árbol, la bajé y pude hablar con ella y le dije, ¿te arrepientes de lo que hiciste? Sí.
y se arrepintió, pero nunca la sacaron del muladar. Y esa monja que se ahorcó era hermana de los Ávila, y los Ávila fueron, junto con Martín Cortés, con los dos Martín Cortés, quienes intentaron hacer la primera independencia de México. ¿En el siglo? En el siglo XVI. Wow. Bueno, doctora, gracias. Qué gusto, gracias Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Pásela bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias.